Muy buenas amigos, bienvenidos a La Manzana Mordida. Apple lanzó ayer la tercera beta para desarrolladores de iOS 17.2, iPadOS 17.2, macOS Sonoma 14.2, watchOS 10.2 y tvOS 17.2. Unas betas que por fin vuelven a lanzarse en martes, que solía ser su día habitual, y no a finales de semana como tuvimos hace unos días con la beta 2 y hace 3 semanas con la beta 1. Con respecto a la tercera beta pública, previsiblemente saldrá a lo largo del día de hoy, así que estad muy atentos en el caso de que la tengáis instalada para actualizar a esta tercera beta que vamos a analizar a continuación. Antes de repasar todas las novedades que se han incluido, vamos a recordar los cambios más importantes que han incorporado estas dos primeras versiones que llevamos ya. Las novedades más destacadas de la primera beta fueron la nueva app de diario que fue anunciada en la WWDC pero que todavía no había visto la luz, el soporte para la verificación de claves de contacto de iMessage, el acceso al traductor con el botón de acción de los iPhone 15 Pro y la llegada de las playlists colaborativas a Apple Music. En la segunda beta, Apple añadió el soporte para la grabación de vídeo espacial para las Vision Pro, un nuevo menú en los ajustes para ver la garantía de nuestro iPhone y los equipos que tengamos vinculados con él, y nuevas carátulas para nuestras listas de reproducción en Apple Music. Obviamente hay más novedades tanto en la primera beta como en la segunda, pero bueno, he resumido algunas de las más importantes. Obviamente os invito a que veáis los dos vídeos que ya llevamos publicados en el caso de que queráis conocer todos los cambios con más detalle. Hoy toca analizar todo lo nuevo que hemos encontrado en esta tercera beta de iOS 17.2 y por supuesto analizaremos su rendimiento en mi iPhone 15 Pro Max y en mi iPhone 11, dos equipos que como ya digo son muy diferentes para poder sacar conclusiones de qué tal rinde en equipos actuales y en otros más antiguos. También os contaré qué tal me ha ido la batería con la beta 2 de iOS 17.2 durante estos días. Y ojo porque tengo cosas que contaros con respecto a eso. ¿Estáis listos? Venga, comenzamos. La actualización ha pesado 650 megas en mi iPhone 15 Pro Max y unos 500 megas en mi iPhone 11. Una actualización que sigue en línea con lo que vimos en la última beta, la cual tampoco fue muy pesada. El número de compilación es el 21C5046C. Es importante destacar el gran avance que hemos tenido de una semana a otra. En el último vídeo os dijimos que el número de compilación de la beta 2 acababa en la letra G, por lo que ahora mismo nos encontraríamos a unas 2 betas del lanzamiento final. Para quien no lo sepa, cuando llegamos a la letra A, eso significa que esa es la beta final antes de la versión final. Y el firmware del módem es el 1.2205. Este se ha actualizado con respecto a la beta 2, así que eso significa que Apple ha realizado ajustes y arreglos relativos con las conexiones de red, lo cual es una buena noticia ya que mucha gente se queja de problemas de Wi-Fi con iOS 17.1.1. Venga, comenzamos. Una de las primeras novedades que nos encontramos en esta nueva beta de iOS 17.2 es el regreso del fondo de pantalla animado con las esferas de colores. Este fondo de pantalla ya estaba en versiones anteriores a iOS 17, pero desapareció y ahora lo han traído de vuelta. El fondo de pantalla viene con el característico color predeterminado, pero también podremos ir deslizando para ajustarlo con diferentes tonalidades. Además, al tratarse de un fondo animado, este responderá al movimiento que hagamos del teléfono. Visualmente es muy bonito. Ahora bien, si estáis teniendo problemas con la batería de vuestro teléfono, quizás no sería lo más aconsejable utilizarlo. La app de Apple TV ha actualizado su reproductor con iOS 17.2. No estoy 100% seguro de que haya sido en esta tercera beta o en la anterior, pero bueno, como no lo he comentado hasta ahora, lo menciono como una novedad más. Cuando reproduzcamos un contenido del catálogo, ahora nos aparecerán dos nuevos botones en la interfaz. Información, que nos resume la descripción del episodio o la película que estemos reproduciendo, así como la duración, el género y las tecnologías de imagen y sonido, y otro botón llamado A continuación, que obviamente lo que hace es sugerirnos los próximos contenidos que tenemos pendientes de series y películas que hayamos empezado a reproducir con anterioridad. Vamos ahora con una solución que realmente mucha gente seguramente no sabría ni que fallaba, pero resulta que cuando en iOS 17.1 elegíamos que nuestro historial de Safari se borrase en una franja de tiempo determinada, como por ejemplo hoy, el ajuste no se salvaba para futuras solicitudes, sino que tenías que volver a seleccionar de nuevo la franja de tiempo correspondiente. Por ejemplo, voy a marcar que quiero borrar el historial de hoy. Lo borra a la perfección, pero si ya visito alguna página y vuelvo a solicitar borrar el historial, veréis que automáticamente el periodo ha vuelto a última hora. Ahora, con esta tercera beta de iOS 17.2 ya no pasa esto. Por ejemplo, si yo marco que quiero borrar el historial de hoy, visito una web y vuelvo a revisar las opciones de borrar el historial, veréis que se ha salvado la opción que utilicé la última vez, en este caso hoy. A ver, es un ajuste menor, pero bueno, que sepáis que ahí está.
Una de las novedades de iOS 17 fue la introducción de las predicciones en el texto cuando escribimos en cualquier aplicación. Lo que hace el iPhone es sugerirnos en pantalla lo que cree que vamos a terminar de escribir y que automáticamente se complete pulsando la barra espaciadora. Lo malo es que esta función solo está disponible con el teclado en inglés, al menos por el momento. Pues bien, ahora con esta tercera beta, Apple ha añadido un nuevo ajuste en el teclado que nos permite desactivar las predicciones en el texto. Si desactivamos esta opción, que vendrá activada por defecto, el iPhone dejará de sugerirnos cómo podrían terminar nuestras frases. Con iOS 17.2, Apple está trabajando en añadir funcionalidades a la aplicación de música. Además de las playlists colaborativas, Apple sigue puliendo la funcionalidad que estrenó con iOS 17.1 relacionada con las canciones que marcamos como favoritas. Ahora contamos con un nuevo ajuste en la sección de música que viene activado por defecto y que podremos desactivar en el caso de que no queramos que se añadan a nuestra biblioteca las canciones que marquemos como favoritas. Yo particularmente lo dejaría activado, ya que se sobreentiende que si te gusta una canción lo suficiente para molestarte en marcarla como favorita, te interesará tenerla guardada para escucharla en el futuro. Pero en el caso de que no sea así, que sepáis que esta opción la tenéis aquí lista para desactivar. Al abrir la app de fotos, después de actualizar a iOS 17.2 Beta 3, aparece un mensaje para permitir que Fotos acceda a la biblioteca de Apple Music. Esto lo hace para que la app de fotos pueda usar canciones de Apple Music para poder crear los recuerdos con las fotos y vídeos que tengamos en nuestra biblioteca. De todas formas, si nos vamos a los ajustes de privacidad del iPhone, también podremos desactivar o activar estos permisos dentro del apartado Multimedia y Apple Music en todo momento. En esta tercera beta de iOS 17.2, Apple ha actualizado la pantalla de bienvenida para cuando abres la app de diario por primera vez. En esta nueva pantalla destacan que con la aplicación vas a poder escribir sobre tu día, añadir fotos y demás, que vas a poder bloquear tu diario para mantenerlo privado y que podrás definir una hora para escribir y así convertirlo en un hábito. Más allá de esto, no han añadido funciones nuevas con respecto a las que vimos en la beta anterior. Si nos vamos a los ajustes de FaceTime, veremos que han añadido la opción compartir nombre y foto, que lo que hace es permitirnos ajustar si queremos compartir el nombre y foto que utiliza nuestro póster de contacto automáticamente siempre con nuestros contactos o que nos pregunte antes de hacerlo cada vez, independientemente de si esa persona es un contacto nuestro o no. Este mismo ajuste lo han añadido también en los ajustes de la aplicación de teléfono y ya estaba disponible en los ajustes de la aplicación de mensajes. Digamos que lo que han hecho es hacer visible esta opción en los ajustes de las 3 aplicaciones de comunicación predeterminadas del iPhone para que, pues así sea más fácil encontrarlo por el usuario. Y en el código de iOS 17.2 Beta 3 también hay algunas curiosidades que me gustaría destacar en este vídeo y que han sido compartidas por Aaron P613 en X. La primera es que FaceTime nos avisará si un contacto bloqueado se une a nuestra llamada. Y la segunda curiosidad, que me parece la más práctica, es que vamos a poder colaborar con notas a través de AirDrop. De momento parece que no está activa esta función, pero lo estará muy próximamente. Y si vamos a la app de feedback, podemos ver cómo realmente no se ha actualizado apenas con respecto a la beta anterior. Siguen presentes los fallos con AirDrop, que podría fallar al transferir archivos a dispositivos con iOS 17 o iOS 17.1. También reportan algunos problemas relacionados con Apple Music y las listas de canciones favoritas. Y también mencionan de algunos arreglos que se han realizado, pero ya digo que realmente los cambios en esta página han sido mínimos con esta tercera beta. Y antes de continuar, le quiero también dar las gracias a Alejandro, que es suscriptor de La Manzana Mordida Plus y nos ha ayudado una semana más a recopilar todas las novedades de esta beta en nuestro canal de Telegram de la comunidad. Así que si os hacéis suscriptores en lamanzanamordida.com, además de disfrutar de nuestro contenido extra que tenemos en la página web, vais a poder acceder a nuestra comunidad con el resto de suscriptores e interactuar también con nosotros. Bueno, y vamos a hablar ahora del rendimiento, que al fin y al cabo también es uno de los aspectos clave cada vez que instalamos una actualización. La primera beta de iOS 17.2 realmente funcionó bastante bien en términos de rendimiento, teniendo en cuenta además todos los añadidos a nivel de funcionalidades. Y durante estos días que he estado utilizando la beta 2, realmente mis sensaciones no son muy diferentes. El iPhone se mueve con fluidez en cualquier parte del sistema, no he tenido ningún bug molesto y las aplicaciones funcionan a la perfección. Ahora bien, ¿estas sensaciones en qué se traducen cuando realizamos el test Givens, que nos mide la puntuación del rendimiento del procesador en tareas de un solo núcleo y de múltiples núcleos? Pues vamos a verlo. Mi iPhone 15 Pro Max con iOS 17.2 Beta 3 ha obtenido 2.957 puntos en Single Core y 7.297 puntos en Multicore. Os voy a poner ahora la tabla comparativa para que veáis la puntuación que me dio con las dos betas anteriores y con iOS 17.1 versión oficial. Se puede ver que son unos resultados muy buenos y prácticamente idénticos a los de la beta 2, los cuales ya suponían una evidente mejora con respecto a iOS 17.1.
Y si nos vamos al iPhone 11, el test me dio los siguientes resultados: 1750 puntos en single core y 3959 puntos en multicore. Y esto es una grandísima noticia, porque si nos vamos a la tabla comparativa, podremos apreciar lo siguiente. Con la primera beta hubo un evidente bajón en las pruebas de múltiples núcleos, casi 300 puntos menos, lo cual es bastante rendimiento que perdimos con respecto a la última versión oficial. Con la beta 2 hubo una pequeña mejora en el rendimiento de las pruebas con múltiples núcleos, y ahora con esta tercera beta no solo hemos recuperado todo lo que habíamos perdido con respecto a iOS 17.1, sino que ya nos encontramos en una beta más optimizada a nivel de rendimiento que la versión oficial. Insisto, esto es una gran noticia, porque lo que me preocupaba era que Apple no se acordase de la optimización en equipos más antiguos, que al fin y al cabo sufren más el paso de las actualizaciones que los nuevos. Y en cuanto a la batería, no tengo tan buenas noticias. Fijaos en mi gráfica de consumo en los últimos días. Yo instalé la beta 2 el jueves y justamente desde ese día mi consumo empezó a dispararse. Los días previos a la instalación yo estaba teniendo un consumo medio de un 50% con las mismas horas de actividad prácticamente, y en cambio ahora el consumo se ha disparado prácticamente al 80%. Esto con la beta 2, veremos si con esta tercera beta Apple vuelve a controlar el consumo, porque parece que con la segunda se ha descontrolado un poco y obviamente esto me preocupa. Ya os contaré en el próximo vídeo. Y hasta aquí el repaso a todo lo que tenéis que saber de esta tercera beta de iOS 17.2, una versión que no ha traído tantos cambios como las dos primeras versiones, pero que son más que bienvenidos, dado que se suman a la lista de todos los que han venido incorporando. Lo más positivo que veo principalmente es la optimización en los equipos más antiguos. Y lo más malo es el preocupante consumo de batería que he tenido con la beta 2 y que ojalá se resuelva con esta tercera beta, que parece haber trabajado en la optimización del rendimiento. En fin, ya veremos si Apple libera la cuarta beta la próxima semana, que sería lo lógico, teniendo en cuenta que quedarían unas 2 betas más o menos antes del lanzamiento final, previsto para comienzos de diciembre, quizás la primera o segunda semana del mes. Y atención, os invito a que os suscribáis al canal y estéis muy atentos, porque en el vídeo del viernes, que será nuestro recopilatorio de noticias, os voy a contar novedades importantes con respecto al sideloading, o lo que es lo mismo, la posibilidad de instalar aplicaciones de fuera de la App Store en el iPhone, y que va a llegar próximamente, y también la última hora sobre iOS 18, que promete ser una de las actualizaciones más grandes de Apple de los últimos años. Pero como digo, eso será en un próximo vídeo aquí en La Manzana Mordida, porque ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!